Bienvenidos a nuestro servicio especial el día 14 de junio. Son las 11 de la mañana aquí en Miami. Como pueden apreciar, tenemos de invitados a los pastores López de la iglesia House of Fire de New Jersey. Han venido por unos días a la Florida y hemos aprovechado su visita para que ellos estén con nosotros. Y vamos a hacer una enseñanza, una prédica, como ustedes les quieran llamar, entre los cuatro. Aquí está conmigo, lógicamente, mi esposo, el pastor José Domingo Raudales, la pastora Carminela López y el pastor Joshua López. Bendiciones. Estamos aquí. Vamos a iniciar nuestro servicio. Le damos gracias a todas las personas que se están conectando, tanto de New Jersey como de Miami, y todos nuestros invitados. Estamos conectados en ambas iglesias. Está la congregación de New Jersey con nosotros y está la congregación de Miami con nosotros y todos los invitados que están. Vamos a empezar primeramente vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Sí, y vamos a... El Señor nos va a guiar. Nosotros tenemos más o menos lo que queremos conversar con ustedes y vamos a hacerlo muy casual, muy relax, no hay tensión aquí, estamos emocionados. Aquí no hay tensión, lo que son emocionados de poderlo detener a los tres aquí conmigo, porque es adrenalina. Y entonces bienvenidos a todos, los amamos a todos por igual, amén. Empezamos con una adoración. Claro que sí. Vamos a orar primero. Vamos a orar primero, sí. Ok, ore pastor. Bueno, yo estoy súper nervioso. Por favor, entiendan esto. Es primera vez. Yo estoy aquí porque me tienen, no porque quiero estar. Pero me gusta estar aquí, que la gente nos vea, que la gente sepa que estamos con ustedes, que todos nosotros, todo nuestro corazón está con ustedes. Vamos a orar para comenzar esto. Cierren sus ojos ahí donde están, para que todo nos salga bien. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, humillados delante de ti, Señor, a darte primeramente gracias y a pedirte perdón, Señor. Perdón por si te hemos ofendido, Señor, por si hemos hecho cosas malas, Señor, delante de tus ojos. Te damos las gracias por tu infinita misericordia para con nosotros, porque hasta hoy tú nos has ayudado, tú nos has sostenido de tu mano, Señor. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, porque eres infinitamente misericordioso para con nosotros, Señor. Aún siendo malos, Señor, tú nos has sostenido. Tú nos tienes, Señor, bajo tus alas, protegidos, Señor. Aún, Señor, con todo lo que está sucediendo en el mundo, Señor, cuando uno sale a la calle ve gente, Señor, que está, Señor, desesperada, Señor, gente, Señor, que anda buscando cosas, Señor, que no han perdido en la calle, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a sostener hasta el fin del mundo, Señor, contigo, Señor. Y moraremos, Señor, contigo, Señor, hasta el infinito, Señor. Porque esa es tu promesa, Señor, que nosotros viviremos contigo, Señor, debajo de tu protección, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora los dejo con el pastor Joshua, que va a abrir el servicio. Él va a decir unas palabras. Esto va a ser conjunto entre todos. Vamos a tomar varios temas de nuestra elección. Pastor Joshua eligió su tema. Y así nos vamos a ir metiendo en la prédica para que ustedes vayan entendiendo el porqué de las cosas que están sucediendo y cómo podemos salir adelante todos juntos como el cuerpo de Cristo. Amén. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros y escuchándonos. Para nosotros es un placer poder compartir este momento juntos. Y lo más lindo es que mira cómo es el Señor, cómo permite las cosas y cómo es Dios, porque a veces
los costumbramos de escuchar a un pastor dar una enseñanza y eso, pero cómo Dios puede unirlos juntos para traer una palabra, para traer un consejo, para traer algo para poder alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. Y mientras que ayer estábamos compartiendo y decidimos decir, vamos todos, porque estuvimos en el combate de quién es el que va a dar la enseñanza. ¿Quién es el que va a dar la enseñanza? Y todo el mundo se apuntaba, tú. Y de momento decidimos, ok, ¿por qué no lo hacemos todos juntos? Y aquí estamos. Después el otro combate era cómo lo vamos a hacer. Y lo sentamos, y uno de los tópicos que vino en nuestro corazón, que creemos que es una necesidad hoy en día, que es una crisis que está pasando. Y si le podemos poner un tema al tópico, si le ponemos el tema al tópico que le pusimos es Iglesia, ¿cómo tú estás? Iglesia, ¿cómo tú estás? Exacto. Hoy en día la iglesia de Cristo, y cuando hablamos de iglesia muchas veces pensamos en el edificio con la cruz arriba. No, estamos hablando de nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos el templo, somos ese lugar donde el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y la pregunta es, iglesia, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo nos encontramos nosotros como la iglesia de Cristo, como la novia de Cristo? Y en ese momento, cuando decimos, ok, ¿cómo la iglesia se encuentra en una necesidad? Comenzamos a hablar, estuvimos hasta tarde encontrando diferentes tópicos, porque creo que en este momento vamos a tocar, se puede decir, 4 puntos. Así es. 4 puntos se va a tocar. Pero creo que entre esos 4 puntos se van a desarrollar muchos más. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es una crisis que la iglesia de Cristo está pasando. Ay, pastor, ¿por qué tiene que ser tan negativo? No, ser realista es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque está sucediendo algo contra la iglesia de Cristo. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar percibidos, tenemos que estar alertos en cosas que nos pueden dar a nosotros, ¿cómo puedo decir? La chiripioca, como dicen mucho por ahí, el decaimiento, confusiones, porque Cristo, Él es la luz, y muchas veces no vemos esa luz en nuestro camino. Muchas veces no vemos lo que Dios puede hacer en nuestro camino. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza la pusimos en otros lados. En este momento, uno de los primeros tópicos, si podemos ir a Proverbios 17, 1. ¿Qué es lo que viene sucediendo muchas veces en la vida de nosotros como creyentes? Como creyentes, muchas veces los engañamos nosotros mismos. Yo estoy bien, yo estoy perfectamente bien porque he entrado en un lugar de conformismo, he entrado en un lugar tranquilo, no está sucediendo una crisis tan grande en mi casa. Y hay una cosa de la crisis y hay una cosa del conformismo. Creo que yo prefiero la crisis que el conformismo, porque la crisis viene y es pasajera, se va, por el conformismo no los deja reconocer muchas cosas, que es donde nuestra alma y nuestro espíritu pueden ser fragmentados. Si podemos leer Proverbios 17:1. Proverbios 17:1 dice: buenos días para todos. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Que casa de contiendas llena de provisiones. A veces porque, como decía, el conformismo lo lleva a tener contiendas silenciosamente en nuestro espíritu y nuestra alma.
y a veces no nos damos cuenta. Si queremos comenzar a desarrollar este tópico, vamos a comenzar con la pastora Nelly. No, el pastor Domingo comenzaba. Ok, el pastor Domingo era que comenzaba, ¿ves? Sí. Ahí estamos en la batalla. Batalla no es batalla, sí. Batalla no es batalla. Bueno, como dijo el pastor Yashua, es mejor un bocado seco, como dice el libro de Proverbios, que una casa llena de provisiones. Estar en tranquilidad. La palabra de Dios a nosotros nos promete muchas cosas. El tópico mío es, que va de acuerdo con lo que él está diciendo, ¿por qué la iglesia ahora tiene miedo? ¿Por qué está con temor? ¿Por qué la iglesia está desesperada? Como iglesia, yo siendo templo del Espíritu Santo, teniendo a Dios en mi corazón, a Jesucristo en mi corazón, al Espíritu Santo, ¿por qué a veces hay miedo en mí? Porque busco otras alternativas, como decía el pastor Yashua, y no busco la fuente de agua viva, la fuente que me alimenta, la fuente que viene del cielo, la fuente que nos ha dado la promesa de una vida eterna, que es Dios. El Espíritu Santo está aquí para consolarnos, pero nosotros buscamos en otro lado lo que podemos encontrar en Dios. Amén. Hay que tener la convicción de que esto que yo tengo en la mano es un manual de vida. Este es el manual de vida que Dios nos dejó, la Biblia. Desde aquí usted va a encontrar las profecías del Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis. Hay profecías de que todo esto que estamos viviendo va a suceder. Pero está la promesa, al final de todas las profecías, de cada profecía, hay una promesa que Dios sostendrá bajo sus alas, en sus manos, a los hijos de Dios, aquellos que creen en Él, aquellos que están conforme a la voluntad de Dios. No necesita usted estar al 100%, como decía la pastora en enseñanzas pasadas, que uno da el 100%, jamás nadie va a dar el 100%, pero usted da lo que puede y hace un esfuerzo para dar más, cada día más y cada día más, porque eso es lo que Dios nos demanda a nosotros como seres humanos, dar más, y no solamente a mi familia, sino a mi hermano, al otro, al que sigue, y así, porque usted tiene que tener en mente, a nosotros nos enseñaron en la escuela que mis derechos comienzan donde terminan los derechos de ella, y los de ella comienzan donde terminan los derechos de ella. Entonces, ¿por qué estas revueltas? ¿Por qué estas cosas que el mundo se revuelve? Porque hubo un incidente con la policía y entonces viene la gente y empieza a apedrear propiedades. ¿Qué culpa tiene un edificio de que la policía haya hecho un incidente desagradable, por cierto, pero que la gente toma venganza con otros que no tienen nada que ver? Entonces, ahí es donde el amor de Dios tiene que imponerse entre nosotros, no tratar de dañar a terceros porque alguien hizo algo malo. Entonces, nosotros tenemos que tener la convicción de que Dios es el dueño de todo y por Él fue hecho todo, por Él y para Él. Entonces, nosotros como iglesia, no le digo que no salga a protestar, puede salir a protestar, pero en paz, apartado, no en el murmullo de la gente, tratando de dañar a otros, porque ¿qué culpa tienen los demás de lo que hacen terceros? Entonces, me salí del tema porque vino a colación a mi mente, el tema de las protestas. He visto edificios dañados en Fort Lauderdale, porque estoy trabajando para allá, en el downtown, por la gente. No necesariamente tiene que suceder eso cuando el amor de Dios esté en nosotros. Por eso, ¿por qué la iglesia tiene miedo? Por lo que sucede en la calle. Si usted está en su casa, como dice Isaías, creo que usted estaba leyendo,
que dice, cerrad la puerta detrás de ti, entrar a tu aposento y esperar que la ira de Dios pase, porque sus hijos van a estar protegidos dentro de las alas de Él, porque así como sucedió en Israel, en Egipto, cuando marcaron los dinteles de las puertas con sangre, el ángel de la muerte de Jehová pasó y mató a todos los primogénitos de las casas que no estaban marcadas. Así la ira de Dios va a pasar sobre su iglesia y no va a pasar nada, usted va a estar protegido, la provisión va a llegar a su casa, de alguna manera Dios se la va a ingeniar, así como le hacía llegar la carne con los cuervos a Elías en la cueva, cuando Elías estaba con miedo, porque Jezabel lo andaba siguiendo, así va a llegar la provisión a su casa y usted ni se va a dar cuenta cómo, pero usted va a tener su provisión en su casa. Iglesia, por favor, no tenga temor, no tenga miedo de lo que está sucediendo, porque son profecías que se están cumpliendo. Usted tiene que agarrar su palabra encerrado en su casa y leerla, cómase la palabra de Dios. Le voy a decir por qué después, cuando vuelva a hablar el pastor Gerardo. Fíjense que es tan impresionante como entre medio de un temor, entre medio de una circunstancia, el pastor estuvo hablando de lo que era Elías cuando se encontraba en la cueva y cómo Dios le proveía todavía. Muchos de nosotros, por su misericordia y por su amor, por la manera de tal manera que Él los amó, que Él los ama, no que los amó, que los ama, porque a veces sacamos algo y lo sacamos un poquito fuera de contexto de lo que es el propósito de Dios. Dios lo ama y siempre los va a amar. Ahora, entre ese temor que tenía Elías, porque Jezabel estaba siguiéndolo, Dios todavía le proveó alimento, le proveó una esperanza que él todavía estaba ahí, está aterrorizado, pero yo todavía estoy aquí. Pero al punto que hasta que Elías despertó. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día nosotros como iglesia no estamos queriendo despertarlos. Estamos entrando en un adormecimiento porque pensamos que por lo que yo conocí 10 años atrás, 3 años atrás, porque como ya yo tengo una revelación de la palabra, ya es suficiente para que mi fe esté en un nivel mayor. Y en realidad no es así, porque cuando Dios dice en su palabra que Él los va a llevar a los otros de gloria en gloria, que Él va a bendecirlos constantemente, que su misericordia es renovada todos los días, eso es de parte de Él una manifestación de fe. Una manifestación de fe. Y nosotros como pueblo de Dios no nos damos cuenta que es la manifestación de fe a Dios hacia nosotros a través de su gloria, a través de su misericordia, a través de su amor. No nos apropiamos a esa promesa que Dios nos está dando. Dios le mostraba a Elías esa fe. Dios le mostraba a Elías. Yo me imagino el Señor diciéndole, pero tú no te estás dando cuenta que yo estoy contigo y todavía le tienes temor a Jezabel. Todavía le tiene temor. Y hoy en día el espíritu de Jezabel, con todo otro, el espíritu de muerte, el espíritu de temor, el espíritu de inseguridad, quiere cubrir al pueblo de Dios. Quiere venir a cubrir este templo que Dios te ha dado. Y ahí, mientras que vamos desarrollando, estamos viendo cómo Dios está haciendo las cosas en la vida de ese que busca la presencia de Él. Porque para que nuestra fe sea incrementada, hay una necesidad, como decía el pastor el domingo, hay una necesidad de meterse en la palabra, hay una necesidad de una búsqueda. ¿Qué usted piensa, pastora? Cuando algo que es psicológico, ni siquiera es espiritual, y nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, lo que le pasó, ¿no?, a Elías, cuando hay una victoria, luego puede venir una depresión. Así mismo. Por la victoria. Entonces, ¿qué le pasó a él? Él entró en la cueva y estaba con depresión. Sí, aunque él había ganado la batalla. Eso es lo que nos está pasando a muchos de nosotros hoy.
Asimismo, yo estaba conversando con un pastor en Venezuela. La manera como Dios está usando, lo está usando a él y a su esposa y su ministerio. Y yo le decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque fue una victoria al punto de 300 hombres. 300 en total residiendo en una cárcel, poder entrar a una cárcel en estos momentos de una cuarentena, entrar a una cárcel a poder acercarse a los carcelados y poder presentarle el evangelio, poder orar, en ponerle mano, liberarlos. Eso es la gloria de Dios. Y yo le decía a él que es donde nosotros no nos damos cuenta. Él tuvo la victoria. Pero ¿qué pasó? Le vino una depresión. ¿A él? Y fue, no, estoy hablando a Elías. Ajá. Y fue y se escondió. Y yo le dije, cuando este pastor tuvo la victoria, le dije, en este momento, las primeras 48 horas de lo que es después de la victoria es comenzar a afirmar, comenzar a declarar protección sobre esa victoria, comenzar a cubrir el fruto de esa victoria, el fruto hacia esas personas y el fruto hacia uno. ¿Por qué? Porque el infierno siempre se va a querer venir a vengarse. Pero para que tú puedas vencer la venganza, tienes que buscar. El pecado. Y como decía, Elías pasó por esa depresión. Pero ¿qué nos sucede a nosotros muchas veces? Tú saliste a trabajar, llegaste bien en paz a tu casa, porque pensamos que la bendición de Dios es que vas a llegar a la casa y te va a conseguir un saco de papa, un saco de esto. Nada más el punto que la misericordia de Él te trajo para atrás a casa. Eso es ya una victoria. Pero llegamos, gracias Señor, no Señor, te doy las gracias, te honro por lo que tú estás haciendo. Así es. ¿Qué creen? Claro. Sí. Así es. Elías entró en depresión, voy a tratar de finalizar. ¿Por qué? Por la palabra de alguien, de un tercero, de Jezabel. Digo, que los dioses me hagan, así como tú hiciste a mis profetas, dijo Jezabel, si yo no pongo tu cabeza en una bandeja delante de mí. Elías le agarró miedo. Había matado 700 profetas. Sí. 300 decapitados. Había hecho un milagro que solo Dios con él lo pudo haber hecho. Quemar los bueyes en el altar que él había creado. Encima abrió una zanja y echó agua alrededor. Y Dios descendió, hizo descender fuego y lo arrasó todo. Solo un hombre con una fe increíble. Pero ¿qué pasó con Elías después? Por la palabra de un tercero, le dio miedo y entró en depresión. Corrió y corrió y corrió y corrió hasta encontrar la cueva y meterse en aquella cueva. Y esperó a que Dios le hablara. ¿Qué le dijo Dios? Sal de ahí, muévete, ve. Ya había ganado la victoria. Le hubiera dicho a él, aquí te estoy esperando. Recuérdese, la palabra dice que el diablo anda como león rugiente. El diablo no es un león, el diablo es como un piojo, pero ruge como un león para que usted se asuste. Los rumores que él hace es para que usted se asuste, iglesia. No es para que usted agarre miedo, enfrente la batalla. Usted salga de su casa cubierto con la sangre de Jesús, vaya a su trabajo o vaya a buscar trabajo, porque hay trabajo en la calle. Le voy a dar a mi testimonio personal. Yo no he parado ni un día de trabajar, e inclusive he trabajado hasta los fines de semana, hasta los domingos. En esta crisis no he parado, pero yo estoy en remodelación y hasta los domingos he tenido que ir a trabajar porque falta mano de obra,
porque la gente se ha recluido totalmente en su casa y ahora, ¿qué va a pasar mañana? Si nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos bajo las alas de Dios, a nosotros no nos va a pasar nada. Amén. E inclusive si usted se enferma del COVID-19, hay remedios caseros comprobados que se lo quitan, porque eso es una infección interna que usted agarra en sus bronquios. Pero está la miel, está el limón, está el jengibre, están tantas cosas que existen que Dios ha dejado la naturaleza para que usted las use. No espere a que creen una vacuna para salir de su casa y vacunarse. Salga de su casa sin miedo. Precaución, claro. Tenga sus precauciones, como la ley terrenal lo dice, su mascarilla, guantes si es necesario, anteojos. Hoy están haciendo unas mascarillas que ayer estábamos hablando de eso, que es un plástico grande aquí. Si usted quiere, quiere ponérselo hasta la cintura, no hay problema, pero salga de su casa. No espere a que el enemigo llegue a su casa a atacarlo por falta de alimento, por falta de bebida, porque sus hijos tienen hambre, porque hay necesidades varias en el hogar que hay que cubrir, los biles. Mucha gente está diciendo, ay no, porque no he pagado la renta. No ha pagado la renta porque no sale a buscar. Así mismo. La crisis está llegando a todos los países del mundo porque la gente tiene miedo. Hay temor en la población, hay temor en la vida de cada, y hasta en los cristianos, porque la palabra de Dios dice, tengan cuidado que aquel que se crea que está firme, mire que no caiga. Si usted está firme, afírmese más, porque dice que en la debilidad de nosotros Dios se glorifica. Amén. Entonces, tomando este tópico, Elías, ¿por qué agarró temor, miedo? Por palabras de terceros. Usted no escuche lo malo de que otras personas le traigan su oído, escuche lo bueno. Si lo invitan a trabajar, vamos a trabajar. ¿Que te vas a enfermar? No, no me voy a enfermar. Yo estoy bajo la cobertura de Dios. Amén. Porque Dios es el que tiene todo el control, no solo del mundo, no solo de la tierra, de todo el universo, de todo lo que se mueve en el universo. Dice que Él afirmó la tierra con sus manos. El mar le puso un tope con la palma de su mano y Él le puso tope. Imagínense qué puede hacer con su vida. David decía, ¿quién soy yo para que tú tengas memoria de mí? Él siendo un rey de todo un pueblo, de millones de personas. Nosotros, tal vez, no sé cómo se siente, pero yo, siempre que salgo a la calle, yo siempre me siento como un hijo de Dios y digo, hoy voy a triunfar este día. Este día yo voy a regresar bien a mi casa, voy a llegar a ver a mi esposa, porque les voy a dar una buena noticia, ya nos quedamos solos, estamos solos. Estamos solos ya. Todos se fueron. Ya todos se fueron, pero yo, mi alegría es cuando salgo, pues voy a llegar a mi casa y a mi esposa, porque ella es mi alegría, ¿no? Veo a mi hijo, trabaja conmigo y platicamos y nos reímos y bromeamos, pero la búsqueda mía es llegar a mi casa. Tal vez ella no me hace ruido, yo me duermo, pero yo a veces me quedo como viendo la televisión, pero mis pensamientos están en Dios. Yo me quedo como viendo las películas y ¿qué hice la película? No, yo al día siguiente no me acuerdo de las películas que vi ni de nada, pero sí me acuerdo de Dios todas las mañanas cuando yo me levanto, Amén. cuando yo me voy a acostar, cuando yo estoy en el trabajo de Dios. Y como le digo yo a mis hijos, yo soy malo. No es que sea malo de asesino ni nada, sino que siempre mis pensamientos, como dice la palabra de Dios, los pensamientos del hombre siempre buscan la maldad, siempre buscan lo malo. La mente del hombre siempre está maquinando cosas. Pero nosotros tenemos que tener esa búsqueda constante, como decía el pastor Yashu, de la fuente, de allá de donde viene lo bueno, tener esa búsqueda constante hacia Dios para que nuestros pensamientos puedan cambiar. A mí me han dicho, no, yo ser cristiano como ustedes, mejor ni voy a la iglesia, no. Si yo me quedo así, nunca voy a obtener la salvación. Mi deseo es
que se vuelva a abrir la iglesia, volver domingo a domingo, viernes a viernes, y que Dios me dé la fuerza, la fortaleza de seguir adelante todos los días, buscando de Dios, porque yo sé que ahí voy a obtener Yes. la salvación, Amén. la vida eterna. Voy a obtener todo lo bueno que Dios nos da. No voy a ir a esperar que abran el mall, o que abran la disco, o que abran el bar, no, que abran la iglesia para yo poder ir a congregarme, porque esa es mi vida. Yo ya cumplí según mi propia opinión. El pastor Yashua les va a hablar de la propia opinión del hombre. Yo, según mi propia opinión, yo ya cumplí con lo que Dios impone en su palabra. Yo ya vine a este mundo supuestamente a hacer lo que yo pude hacer. 9 hijos crié. Y yo ya cumplí la meta. Yo digo, bueno Señor, yo ya pude hacer lo que pude, lo hice. No les di todo, lo que pude darle les di. Y entonces yo ya hice mi vida. Ahora ya me quedé solo, ¿no? Ahora yo y ella, y cuando vengan mis hijos y necesiten algo, que sepan que yo estoy ahí para ellos, para mi familia, para los pastores, para la gente que necesita. A nosotros nos han buscado, sí, vamos para allá. A mí me buscan, pastor, vaya, múdeme una cama. Vamos para allá, que vamos a mudar la cama. Pastor, vaya, múdeme un mueble. Vamos para allá, que vamos a mudar el mueble. Usted piensa que yo estoy pensando, ay no, que voy a agarrar tantas millas en el carro. Ay no, que voy a agarrar, mi carro se va a poner viejo. No, yo soy un pastor. A mí no me importa si el carro se pone viejito, que ande las ruedas en el piso, así todo destartalado. No me importa. El Señor va a proveer para un vehículo nuevo. Amén. Esa es mi confianza, porque yo sí tengo la plena seguridad y la confianza, la convicción de que Dios me va a proveer todos los días de mi vida lo que yo necesito. Amén. 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 Es impresionante como él decía, me piden que mueva algo, voy para allá, voy. Es que a veces decimos, pastor es para todo, tenemos que tocar todo terreno. Así es. Tenemos que estar dispuestos, no decir, ay, yo soy pastor, no puedo hacer esto porque eso es para otra persona que lo haga. Y queremos montarlos en un lugar de autoridad para mandar. Y Es no nos como- damos cuenta. Ayer estábamos compartiendo con una familia y salió un tema de lo que es el pastoreo, ¿no? Y me vino a la mente esto, ¿no? Porque estábamos hablando precisamente de eso, lo que usted estaba diciendo, que necesita una oveja, una persona necesita una ayuda y el pastor tiene que estar para eso. Lamentablemente, al pasar del tiempo, de los años, de los días, es como que ese concepto se ha tergiversado. Amén. Y yo le decía a una de las personas con las que hablábamos, yo le decía, pero explícame desde cuándo la oveja es la que le provee al pastor. La oveja no está para proveerle al pastor, el pastor está para proveerle a la oveja, Amén. Así es. para ayudar, para cuidar la oveja. Amén. Lo que pasa, pastora, que uno se olvida de dónde salió uno. A veces sí. Entonces, uno siempre tiene que regresar. Yo he visto testimonios de pastores de iglesias, mega iglesias, que ellos, por ejemplo, van a limpiar el baño Amén. de la iglesia, porque eso hace de que ellos sepan que el servicio es en toda la área. iglesia, en toda la área. Entonces, eso hace que el que sirva, el ministro, el pastor, esté pisando la tierra, que no se esté imaginando cosas, ¿verdad? Porque se olvida de dónde vino. Y nosotros venimos y ahí nos tenemos que quedar, donde estábamos. Ese es el servicio. Ese es el servicio. Es que ese corazón siempre tiene que estar disponible como pastores siempre tiene que estar disponible a servir. Estamos llamados a servir. Ahora, ¿qué pasa?
a veces ahí es donde tenemos que tener un de eso, porque yo puedo estar diciendo, yo estoy aquí para servirte a ti, ¿entiendes? Pero también hay un punto de lo que es servir y hay un punto de lo que es aprovecharse, ¿entiendes? Y ahí es donde tenemos que tener un balance en los dos aspectos, como pastor y tú como oveja. Tú tienes un corazón para servir y tienes que tener cuidado que también no se aprovechen de tu servicio. Claro. No se aprovechen de tu servicio. Y ahí No es explotarla. no es explotar a la persona, como decía un señor que estábamos compartiendo. En mi país, la persona tiene el ayudante, y como es el ayudante, y mira, dice, pásame ese ladrillo, pásame esa botella. Pero si tú estás tocando la botella, agárrala tú. ¿Por qué tengo que venir yo de la otra esquina a agarrar la botella? Y esas son cosas que muchas veces como pueblo, como líderes, como ovejas no nos damos cuenta. Y ahí es donde podemos entrar a muchos tópicos, que es lo que estamos hablando, que los encontramos en situaciones, sirviéndole al Señor, los encontramos abusados, los encontramos maltratados, los encontramos confundidos, los encontramos pasando desanimados, porque sentimos que, espérate, yo pensé que el reino de Dios era amor, paz, seguridad, Y no lo estoy viviendo. confianza, y no lo estoy viviendo. Tristemente, hoy en día tenemos más confianza con alguien que no le está sirviendo a Dios, que con el mismo pueblo, que como entre uno de los otros. Porque una de las primeras, yo siempre le digo a la gente, mi teléfono está prendido 24 horas. Si yo no te contesto, por favor, déjame un mensaje, porque te voy a devolver la llamada. Y no te la devuelvo 2 o 3 días. Si me ha sucedido, es porque no me di cuenta. O mis niñas tenían el teléfono y no me di cuenta que entró la llamada. Pero el servicio nuestro tiene que estar disponible. Si yo llamo a alguien, que tú eres mi amigo, y te llamo a ti con una necesidad, y tú no me contestas en ese momento, yo digo, ¿qué tipo de amigo? Yo te amo en Cristo mientras que estamos dentro del templo. Pero afuera. Pero afuera, ¿dónde estamos? ¿Dónde está esa persona? Creo que la próxima que venía... ¿Y dónde está esa persona, pero también dónde está parada la persona que en ese momento está buscando una ayuda? ¿Ok? Porque hay dos posiciones. En el momento en el que el que está buscando ayuda comienza a poner sus ojos solamente en esa ayuda como único recurso, y desvía su mirada de parte de Dios, entonces ahí es donde como pueblo nosotros fracasamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pueblo de Dios, así como decía Pastor Domingo, está lleno de temor, lleno de miedo, y no tiene una convicción real de lo que dice la palabra. Después vemos el tipo de pueblo que se confunde, como lo vemos en la palabra a través del caso de Elías, que se confunde porque se intimida, le da miedo, aunque está en una posición entre comillas seguro, confiado, viene el zarpazo del enemigo de cualquier parte. Lamentablemente el pueblo de Dios ha sido muy afectado aún por pastores, por maestros, por evangelistas, pero ese pueblo se afecta, como en el caso de Elías. ¿Por qué? Porque escucha a un tercero y le da más valor a esa voz de un tercero que a lo que le está diciendo Dios mismo en su palabra. Asimismo, ¿qué es lo que sucede? Yo con lo que voy a decir, no quiero decir que Elías era una persona inmadura, pero no era perfecto. Claro, tenía. No era perfecto. Era un profeta. Estaba siendo perseguido como todo hijo de Dios. Pero en donde el pueblo de Dios
así como tú decías, nos tenemos que parar convencidos de la palabra, de lo que dice la palabra. Nos tenemos que parar afirmándonos, pero a la misma vez, esa misma afirmación, esa misma búsqueda de Dios, te va llevando a ir escalando en tu vida espiritual una madurez, te va a ir llevando a adquirir una madurez. Pastora, usted ayer cuando estábamos arreglando todo esto, ¿verdad? A mí me gustó mucho algo que dijo, y que dijo, muchos cristianos nos llevamos por el control de las emociones. Y eso quiero que lo explique porque sí, para mí fue muy, o sea, lo dijo muy bonito y me gustó. O sea, quisiera que... Mira, yo quisiera que fuéramos a Hebreos, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 14, ¿ok? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿ok? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento, ¿ok? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto o inmaduro, ¿ok? Exacto. En la palabra de justicia, porque es un niño, ¿ok? Y lo vemos en lo natural. Tú a un bebé no le puedes meter un pedazo de carne. No, porque no lo va a ingerir. Solamente a mi nieta, que tiene 5 meses y se lo mete en licuado y ella se lo come, pero ella no mastica, ¿ok? Pero ella se lo come. Ojo, que tu hija está ahí. Ojo, No importa, pero ella sabe que yo no estoy Lo hacen buena, lo dicen buena forma. Hay que licuárselo. ¿Para qué? Para que ella lo pueda digerir. Entonces los creyentes hay que licuárselos también. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero ¿por qué dice ahí por el uso? El pueblo de Dios, a medida que busca, va a adquirir identidad. El Señor esta mañana me hablaba de eso, identidad, ¿ok? Amen. Cuando una persona sabe quién es, nada ni nadie lo puede shake, hacerlo temblar, ¿ok? ¿Y qué sucede muchas veces con el pueblo de Dios hoy en día? Se acostumbran a alimentarse muy poco. El pueblo de Dios ha caído en un conformismo. Y ese conformismo los mantiene, como dice ahí, a pesar de tener años que ya deberían de estar comiendo un alimento sólido, se mantienen, o aún muchos después que están aquí regresan a tomar leche. Vuelven otra vez a la inmadurez o nunca han salido de la inmadurez. Entonces, tiene que ver con las emociones. No es que tiene que ver con las emociones, es que por causa de la inmadurez, entonces vienen a ser afectados, vienen a ser manipulados, vienen a ser dañados, vienen a ser controlados a través de sus emociones. ¿Por qué? Porque cuando una persona es inmadura, y vamos a ver un niño en lo natural, tú a un niño le dices cualquier cosa y el niño te lo cree. Yo le digo ahorita a una de mis hijas, vámonos a Disney, y ella me lo va, ¿en serio? Y se van a emocionar. Se meten al carro y ya están Y ya. esperando. Pero si mi esposo me dice a mí, vámonos ahorita a París, yo no me voy a emocionar porque
humanamente hablando, sé que no tenemos posibilidades, pero estoy pensando, estoy analizando y como persona adulta y madura puedo decir, esto no es posible. Por mucho que él me quiera emocionar con esa idea no puede afectar mis emociones, ni me puede mover a mí, porque como persona madura estoy centrada en que eso no se puede llevar a cabo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Mucha gente, por su poca madurez espiritual, está siendo manipulada. Y entonces sus emociones están siendo afectadas. Eso los lleva a apartarse. Eso los lleva a estar heridos. Eso los lleva, como hablábamos anoche, tú decías, hay mucho pueblo que está resentido con Dios. Y no es culpa de Dios. Y no es culpa de Dios. Es culpa de uno mismo. Y también no solo culpa de uno mismo. Se dedican, y perdón que aquí voy a echar un poquito de palo, se dedican... No, aquí las leñeras somos nosotros. Se dedican Aquí las cortaleñas somos a nosotros. decir, se dedican a decir, entran al conformismo, como decía la pastora, de, no, si yo veo al pastor fulano en internet, veo al otro, y me paso todo el día viendo prédicas. Sí, pero usted no va a la fuente, a la fuente donde usted le pide al Señor que le abra los ojos espirituales para que pueda discernir la palabra conforme al Espíritu Santo. Amén. Que le fue impartido a usted cuando fue bautizado, cuando fue hecho hijo de Dios, cuando usted aceptó a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Usted va a la fuente. Amén. A la fuente, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, dice la misma palabra. Se renueva de día en día y entra y corta hasta el tuétano, entra hasta los huesos. Y la palabra de Dios trae sanidad para su vida, para su espíritu, para todo aquello que usted recibe de parte de un pastor que puede causar indignación, incomodidad en usted, y usted va entrando en ese conformismo de solo ver prédicas por internet. Está bien que a nosotros nos miren guapos, así los cuatro aquí, que es primera vez que estamos y esperemos que no sea, pero usted tiene que ir a la fuente de agua viva, no esperar de que el hermano Domingo le dé una palabra de bendición. Mucha gente llega, viendo el profeta tal, voy a ir a escuchar la prédica. No, vaya a la fuente primero. Amén. Lea la palabra, cómase. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y está relacionado con su vida. Yo les dije, les voy a decir después el por qué hay que ir a la palabra. Y eso que vaya a está Apocalipsis y eso 10. que está nervioso, está nervioso. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Perdón, 10. Apocalipsis 10. A otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con él el arco iris sobre su cabeza. ¿Sabe qué significa el arco iris? El que lee la Biblia sabe qué significa el arco iris. Es uno de los pactos que Dios hizo con la humanidad. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, pero no las escribas, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y por la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él.
que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Imagínese usted un ángel que está parado sobre la tierra y sobre el mar. Tiene que ser algo gigante, algo grande. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Cómelo. Cuando usted empieza a entrar en la Biblia, empiece a leer, y la Biblia le empiece a mostrar que usted ya tiene que dejar de fumar, de beber, de hacer lo oculto, de dejar de chismear, dejar de hacer lo que a usted le gusta, va a entrar amargura en su estómago y va a sentir aquella amargura que entra en su estómago, porque a nosotros nos gusta hacer lo malo. Nos gusta hacer lo malo. A nosotros nos gusta chismear, nos gusta hablar del prójimo. Y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui, digo, y mire lo que dice. Y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. La palabra de Dios es dulce como la miel. Y cualquier pastor puede engañar multitudes cuando busca su propia conveniencia. Pero cuando busca la conveniencia de Dios, hasta los propios pastores se amargan. Hey. ¿Amén? Amén. Amén. Porque la conveniencia de Dios Amén. no es para uno solo, Amén. es para que todos estemos bien. Yes. Amén. No, es impresionante porque estaba compartiendo. Mire, ¿qué sucede? Hoy en día como pueblo, siempre queremos, hoy en día se habla mucho del aceleramiento. Aceleramiento. Vamos a acelerar el pueblo, vamos a hacer todo rápido, tenemos que conquistar rápido, tenemos que conquistar el mundo rápido, tenemos que hacer todo esto. Sí, es cierto, pero ser sabio en todo. ¿Qué sucede? A mí me sucedió, yo tuve un fracaso muy grande en mi vida cuando estudiaba. Yo me aprendí a multiplicar, yo aprendí a sumar y a multiplicar. No multiplicar, Dividir, restar. Yo aprendí eso, pero después nunca aprendí cómo multiplicar. Nunca me aprendí las tablas de multiplicación. Pero de sumar, subtract, entré directamente a lo que fue álgebra. Álgebra, claro, imagínate. So, cuando me encontraba pasando, nos sentábamos en una mesa y teníamos un examen, todo el mundo terminaba y yo era el último. ¿Por qué? Porque tenía que escribir todo, tenía que escribir 7 más 4, tenía que escribir 4, 7 y comenzar a contar con mis deditos. ¿Por qué? Porque brinqué de un lado para otro, aunque estaba fluyendo en este lado, pero siempre había un atraso en mi vida. Había un hueco. Había un hueco, que es lo que nos sucede muchas veces. No pasamos el proceso del crecimiento que tenemos que hacerlo porque alguien vio que en mí yo podía adelantarme en lo que era álgebra. Y comencé cálculos. Pero no tenía un fundamento de otro. So comencé a tener, en el camino largo, cuando me encontré solo, comencé a tener problemas. ¿Qué es lo que nos sucede hoy en día? Como pastor yo puedo decir, el pastor Domingo tiene un llamado apostolado. Tiene el sello sobre él, es un apóstol. ¿Por qué? Porque está manifestando algunos de los frutos de eso.
Pero yo no agarré al Pastor Domingo y dije, Pastor Domingo tiene que meterse en la palabra, tiene que comenzar a buscar en la palabra, tiene que crecer para llegar a ese lugar. No, yo lo agarré, lo ungí y lo lancé como apóstol o como profeta. Pero después, 3 años después, el Pastor Domingo por allá está manifestando cosas que están mal. Y después me voy a enojar yo y ya yo le dije a él, tú no sirves para nada. Entonces, pastor, usted tiene la culpa. Por haber Tengo demandado. yo la culpa, pero no quiero aceptar la Hay culpa. culpa de No ambos quiero lados. aceptar la culpa. Claro. Hay culpa de ambos lados. Hay culpa de ambos lados porque él podía decir, espérate, yo listo no estoy. Pero necesitas Yo listo no estoy. Claro. Pero sí hay momentos que uno puede ver una activación y sabe que está listo, por el temor no te está dejando, porque la inseguridad no quiere. Y eso hoy en día está sucediendo. Cuando ahí en la palabra, cuando usted estaba leyendo y dijo el ángel, ¿entiende? Él estableció algo. Hoy en día esperamos el establecimiento de un hombre en vez del establecimiento de Dios. de Dios. Yo estuve antes de ser lanzado al ministerio muchos años. Y un día le digo, Señor, ¿por qué estoy todavía aquí si llevo años buscando, llevo años preparándome, llevo años tratando de ser dirigido a través de ti, esperando ser enviado? Llevo años esperando eso. Y el Señor me dice, es que yo te he tratado de hablar por años, pero tú no estás escuchando. ¿Por qué? Porque puse mi fe y mi esperanza en un hombre. No puse mi fe y mi esperanza directamente en Dios. Y no estoy diciendo que me envié solo, no, me envió Dios. Dios me marcó, Dios me preparó, Dios me dijo, está listo. Pero tenemos la costumbre de decir, tengo que ir por debajo de alguien. Tengo que permitir que sea alguien que vea. No, es correcto. Porque sí, tienes que tener una afirmación de tus pastores. Tienes que tener una afirmación del liderazgo que está alrededor tuyo. Tienes que tener esa afirmación. Pero ¿para qué te sirve esa afirmación si tú no crees en tu propia búsqueda? Si tú no crees, ¿por qué? Porque tenemos la esperanza que el hombre va a ser, como dice el pastor, que va a ser el que va a venir a impartir propósito y destino sobre tu vida. No, tú fuiste impartido propósito y destino desde antes del vientre de tu madre. Amén. Ya está hecho. Ahora el punto es activarlo, que es uno de los fracasos que tenemos. ¿O qué pasa? Soy lanzado, después me siento fracasado. Me siento culpable, quiero culpar a otro. Yo llego a un lugar de estancamiento que digo, yo creo en Dios, pero mi fe no está activada. Lo que creo, el diablo cree en él, el mundo cree en él. Porque la palabra de Dios dice que toda rodilla será doblada delante de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque han creído que Él es el que corta el bacalao. Él es sobre todo. Pero el punto es de decir, espérate, yo creo que tengo un propósito. ¿Por qué estoy viviendo en la culpabilidad? ¿Por qué estoy viviendo? Y después viene alguien con un corazón decente y te dice, hija, estás de tal manera por esto, y te vas a ofender por ese que está tratando de traer una corrección en algo que ha sido culpa tuya. Lo que pasa también es que la gente ha sido muy herida. Ha sido muy permitido herida. que la hieran. Y dice, Y uno paga, por uno paga. pagan todos. Todo. Pagan todos. Yo compartía con un hermano que el Señor lo está usando, tiene tremenda palabra, tremenda revelación, pero está acabando con todos los otros lados. Y él dice que le quiero abrir los ojos al pueblo de Dios. Yo le dije, tú no tienes que tumbar a alguien para abrir el ojo. A los que no conocen al Señor va a decir, espérate, como creyente lo estamos matando unos a nosotros. Yo no quiero ser creyente. No puedes. Tenemos que mantener un balance. Así es.
Y tenemos que pasar un proceso, como dice el pastor Domingo, dice claramente, tenemos que meterlo en la palabra. La palabra es una espada de doble filo. ¿Por qué dice doble filo? Porque en un lado va a cortar la maldición y en el otro lado va a cortar el conformismo en la carne de uno. Por eso es que dice, espérate, voy a cortar la maldición, pero también voy a cortar el conformismo, el temor, la preocupación de lo que dice la gente. Por eso es que la espada es de doble filo, va a penetrar y va a cortar en los dos lados. Tiene que Así cortar. Sí. Para que Va a cortar en el mundo espiritual y va a cortar en tu cortar carne. para pulir, para Amén. pulir, para Pastora pulir. Nelly ha estado bien callada. Calladita. Ahora sí. Es que le he toca. estado callada. Espérate, vamos a abrirle la cajita para que salga. No, he estado callada porque estoy disfrutando de ustedes tres. Ahora nosotros tres vamos a Si ustedes quieran. Ahora, voy a terminar lo que es la profecía. El profeta dio y dijo, y fui al ángel diciéndole que me diese el libro, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Vientre. Wow. Y él me dijo, Fuerte. es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando usted se come este libro y empieza a discernir la palabra de Dios, empieza el Espíritu Santo a darle convicción. La misma palabra le empieza a dar la seguridad de que usted es un hijo de Dios, Sí, que sí. usted no tiene nada que temer, porque este es el manual de vida para nosotros los hombres, para andar en rectitud. Usted ve los motores de los autos, un Dodge, un Ford, un Chevrolet. Los motores, el mismo sistema de funcionamiento. No soy mecánico, pero los pistones, las válvulas, esto, lo otro, todos traen el mismo sistema. Así somos los humanos. Pero en el mundo habemos diferentes razas. Y el cuerpo humano está diseñado para funcionar con buen alimento. Con buen alimento. Y si usted se alimenta espiritualmente bien, no de lo que escucha en el internet, no de lo que ve en las noticias, no de lo que ve en los diarios. Usted se escucha la palabra de Dios. Usted va a ser un hombre firme. Es la promesa de Dios que va a ser firme como la roca. Firme como cuando usted hace una columna de concreto ahí y después la quiere derribar con un martillo grande. Usted se tarda años. No va a venir un viento así suave y lo va a derrumbar. En la palabra de Dios está la enseñanza de que usted tiene que edificar su casa sobre la roca. Y su casa es aquí, su templo. Pero tiene que edificarla sobre la roca que es la palabra de Dios. Ya habló el pastor Yashua, hablé yo, dije que la palabra era de doble filo. El pastor Yashua lo confirmó, que corta hasta el tuétano, el hueso. La profecía del apóstol, del profeta, porque fue apóstol, profeta, Juan, que le fue dada en el libro de Apocalipsis, está para estos días. Usted tiene que alimentarse de este libro, aunque le traiga amargura al principio a su vida, porque usted va a sentir que le amarga, porque le está quitando lo que a usted más le gusta, tal vez ir a fumarse su cigarrito allá afuera. Muchos dicen, no, es malo, te está dañando el templo del Espíritu Santo. No, una cervecita no es mala, te está dañando el templo del Espíritu Santo. Un alcohólico no es alcohólico si no se toma una cerveza, un trago, nada. No es alcohólico nunca. Pero el día que se tomó una cerveza
un trago y le gustó, allí se convirtió en alcohólico. No por haberse tomado la cerveza, sino por haberle gustado. Entonces, en ocasión de, ay no, tenemos una fiesta, me voy a tomar otra cerveza. Y dice, no, yo soy tomador social, ¿cómo que dicen? Tomador ocasional social. Social. Pero después se le vuelve costumbre el hacerse tomador social o tomador ocasional, como lo quiera llamar, ir de fiesta en fiesta, y cuando usted ve atrás y ve hacia adelante, usted ya es un alcohólico, un fumador. Yo le decía a mi hija, usted si anda con un fumador, téngalo por seguro que usted va a terminar con un cigarro en la boca. Si usted anda con un bebedor, téngalo por seguro que usted va a terminar con un trago en la boca. Y son palabras que son ciertas, son reales. Yo ahora pido perdón a la congregación aquí, enfrente de todos, de los pastores. Yo ando con mis hijos, son mal hablados. Y usted sabe que yo a veces al fin de semana termino mal hablando. A veces digo groserías, digo yo, Señor, ¿pero qué me pasa? ¿Pero por qué? Porque los tengo que aguantar toda la semana en el trabajo con las malas palabras, y de repente a mí yo ando en la calle y se me atraviesa alguien y yo digo, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque eso se transmite. Pastor Yashua, pero si yo me encierro con usted, con los pastores o me rodeo de buena gente que me hablan de la palabra de Dios. Ellos son buenos, perdón. No, ellos son buenos. Yo no estoy diciendo que son malos, pero que se transmite. Entonces hay algo. Es una influencia. Es una influencia. Pero hay algo que hay en esta cosa, en este manual de vida, que se llama transferencia de espíritu. Pero si usted deja lo malo por allá y se mete en esto, a leer esto, el manual de vida, usted va a tener una transferencia de un espíritu bueno que lo sustente, como decía el rey David. Señor, clamaba y pedía todas las madrugadas, Señor, dame un espíritu bueno que me alimente, que me sustente, que me dé lo bueno. Necesitaba el rey David de eso. ¿Por qué? Porque David también, como muchos de nosotros, nos rodeamos. ¿Quién andaba con David antes de ser rey? Cuando él salió a huir, que el rey Saúl lo perseguía. Con los desechados de la sociedad, delincuentes, alguien que tal vez no había hecho nada, pero era buscado por la ley porque a los reyes les placía. Decía, no, en aquel tiempo los reyes eran los que gobernaban y mandaban. Me voy saliendo del tema, pero quiero explicarle a usted algo. Yo vi una serie que llamaba El Reino, y los reyes hacían cosas en nombre de Dios que daba frío. Mataban pueblos completos en nombre de Dios. Mataban personas porque decían no, porque Dios está en contra de las leyes de Dios. Mentira. Ellos vivían en una religión, eran católicos y protestantes. Y había un pleito que se mataban entre ellos. El líder de los protestantes mataba gente porque eran católicos y no estaban de acuerdo con ellos, y los otros se mataban porque no estaban de acuerdo con nosotros. Y eran pueblos enteros que sufrían las consecuencias en nombre de Dios. Y esto no viene desde hoy, esto viene desde tiempos antiguos, que los pueblos están desconformes por eso. No hay conformidad en ellos por la palabra, por el nombre de Dios, porque unos van en contra de los otros. No, somos un pueblo de Dios que debemos de estar bien todos, católicos, protestantes, no protestantes, testigos de Jehová. Si predicamos la palabra de Dios, debemos de abrazarnos como hijos de Dios, debemos de darnos amor como hijos de Dios, la ayuda como hijos de Dios, no esperando recibir nada a cambio, porque yo eso es lo que hago y soy muy bendecido. Le doy gracias a mi familia, a mis hijas, porque yo soy muy bendecido por ellas, por mis hijos, soy muy bendecido. Yo le doy gracias a Dios porque no fue en vano mi trabajo. No fue en vano mi trabajo. Y yo le aseguro a usted
que si yo hubiera conocido o hubiera tenido un guía espiritual que a mí me diera la palabra de Dios como alimento desde temprano, tal vez yo no hubiera sido lo que fui en mi vida. Pero como testimonio, yo tomé desde los 11 años, empecé a tomar hasta los 30. Me arrepiento, sí, pero lo viví. Y cada quien tiene que vivir sus propias experiencias para establecerse en la vida como persona, como ser humano. ¿Quieren seguir o sigo yo? Sigue tú, Sí, tú no has sí. hablado. No, yo estoy disfrutando a los pastores y escuchándolos. Amén. El tema que yo voy a tocar es el tema donde quiero que vayamos a la palabra y vámonos a Mateo 24, 4. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos? Como nosotros como creyentes, está pasando muchas cosas. Aunque nosotros siempre estamos recalcando desde un púlpito que toda palabra que se dice desde un púlpito y se da los versículos, nosotros tenemos que reconfirmar todo lo que se dice desde un púlpito, sea quien sea. Por ejemplo, pastores, en la iglesia nosotros decimos, estos son los versículos, ustedes lo tienen que leer en su casa y tienen que reconfirmar que lo que se está diciendo en este púlpito está correcto y está alineado a la palabra de Dios. Eso es muy importante, porque como decía el pastor, ahora es muy fácil ir a las redes sociales, escuchar cada prédica y decir, wow, esto me gusta, esto lo voy a hacer. Eso mueve emociones. Mueve emociones lo que estaba hablando la pastora. O sea, todo lo que nosotros estamos hablando es para que nosotros pensemos, recapacitemos, evaluemos, preparemos, meditemos, todos los verbos que ustedes quieran hablar que son activos, que nosotros tenemos que reconfirmar todo lo que se dice desde un púlpito. ¿Por qué? Porque hoy vamos a leer primero la palabra que dice en el capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Se puede engañar desde un púlpito? Sí. ¿Se puede engañar cuando se está orando por alguien, verdad, pastor? Y se lanza una palabra profética? Sí. Se puede explicar muchos de los versículos, ¿verdad? De la manera que yo quiero explicar, como decía la pastora, porque hay un beneficio propio para mí y a mí me conviene de que si yo digo algo, yo voy a manipular. Ya sabemos que la manipulación es brujería. Entonces, es sumamente importante que la palabra que salga de un púlpito esté alineada a la palabra de Dios y que no nos llevemos por emociones de decir, wow, qué palabra tremenda acabo de escuchar. Salimos de la iglesia y no nos damos el tiempo, ¿verdad? Durante la semana de leerlo. Déjame leer a ver qué fue, a ver si es verdad lo que yo escuché, porque me parece tan maravilloso lo que acabo de escuchar. Ser cristianos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad nuestra es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que entenderla, tener el conocimiento, tenemos que ir a fondo en la palabra para que entonces en nosotros no haya confusión. El pastor estaba diciendo de que esto es solamente el resumen de todo lo que ellos hablaron, básicamente lo que estoy haciendo. Porque quede bien firme, ¿verdad? De que hay una responsabilidad nuestra en cada uno de nosotros de escudriñar la palabra. En este momento hay muchos movimientos que no son de Dios, parecen de Dios, ¿verdad? Hay mucha crítica, uno va a las redes sociales y de repente estamos escuchando muchos pastores, perdónenme pastores, criticando a otros pastores. No, porque la palabra dice, no,
la responsabilidad de nosotros es de que la palabra sea la palabra correcta, ¿verdad? Que Para sea edificar. para edificarte a ti, no para criticar las otras iglesias. Si nosotros tenemos una responsabilidad de dar la palabra a nuestra congregación, por decirlo así, entonces tenemos que edificar la iglesia. El que lo toma, y el que no quiere tomarla y el que no la quiere escudriñar, entonces ya no es una responsabilidad de uno, pero nosotros, ¿verdad, Pastor? Lanzamos la palabra, se dice la palabra para que eso se haga. Ahora, esto me lo puso el Señor ahora, ¿verdad? Que no quiero hablar, no voy a profundizar en lo que es la unción, pero muchos quieren unción, mucha gente quiere unción. Porque la manifestación del Espíritu Santo está, ¿no? Y entonces empezamos a dar y la manifestación del Espíritu, porque yo hago, es el Señor, es Dios, no eres tú ni soy yo. Tú quieres tener unción, ora, métete con el Señor. Amén. Tengo una relación con Dios. ¿Quieres poder? ¿Quieres revelación? Métete con el Señor, lee la palabra. Entonces, el resumen de lo que yo puedo decir de todo lo que hemos escuchado hasta este momento y todos pues también van a decir lo que sienten, es que si nosotros tenemos que conocer la doctrina sana. La doctrina sana solamente se encuentra Amen. en la palabra de Amén. Dios. La doctrina sana se encuentra aquí. Tú te edificas a través de la palabra, tú tienes revelación a través de la palabra, tú tienes una relación con Dios. Si quieres llevarte por emociones, pues nunca vamos a poder madurar, porque nuestras emociones no son las que tienen que gobernar nuestras vidas. La palabra dice, somos tripartitos, nuestro espíritu es el que tiene que gobernar nuestra vida, aunque somos de carne y hueso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo hoy? Vamos a salir de esta epidemia, de nuestras casas, vamos a empezar a salir a la calle, donde vamos a tener que vivir de una manera diferente, con máscaras, como decía el pastor, pero nosotros salimos con máscaras, pero con la convicción de que nosotros nos llevamos por esta palabra. Yes. No podemos escuchar muchas cosas que se escuchan, no estamos para criticar a nadie. Cuando yo personalmente escucho una palabra de un apóstol, de un pastor, a mucha gente le gusta, miren, a mucha gente, esta es la frase que todo el mundo dice, es desecho lo malo y tomo lo bueno. Si tú no conoces la palabra, ¿qué vas a desechar? Qué malo. ¿Cómo van a discernir? ¿Cómo vas a saber qué es malo y qué es bueno si no conocemos la palabra? Entonces, voy a desechar la palabra. ¿Y qué vas a desechar si no leo la palabra? Así mismo. ¿Qué voy a desechar? Voy a agarrar lo bueno que mi emoción me dice que es bueno. Es bueno para la carne. El pastor estaba hablando acerca de la amargura del vientre. Hay mucha palabra que te va a sentir incómodo. ¿Por qué? Porque tenemos que salir, ¿verdad? Salir de ese conformismo. La palabra nos confronta, eso también es muy cierto. Entonces, tenemos salir a la calle. Ya salimos, estamos saliendo de la cueva y vamos a salir afuera, pero salgamos afuera con la convicción de que el miedo y el temor no está en nosotros, porque si vamos a hablar de muerte, aquí vamos a pasar ¿cuánto tiempo? No terminamos. O sea, No terminamos. que Pero es yo siempre digo, o sea, a mí mi esposo dice que yo soy machete, ¿ok? diga, Yo- es machetera. No, eso no lo pongan ahí en sus comentarios. No, pero Yo dice la verdad. yo la manera que yo me describo es que yo soy radical, ¿ok? Mucha gente dice que la palabra radical es muy fuerte, ¿ok? Pero yo pienso que todo lo que hemos hablado, ¿ok? Va a venir única y exclusivamente cuando tú te metes con Dios en intimidad
Amén. cuando tú te metes a buscar y a escudriñar la palabra, ¿ok? O sea, se va a ir el temor, la palabra te va a traer convicción porque la conoces, la palabra te va a sanar de cualquier cosa que otro te pueda hacer, la palabra te va a ayudar a madurar. Pero hemos caído como alguien dijo, no, creo que fuiste tú, que decía de que hemos caído en lo práctico. Vamos al internet, vemos al pastor que nos gusta porque es efusivo, o vemos a la mujer de Dios que está dando una palabra, o vemos al grupo de música, de adoración, de alabanza, que yo me acuerdo de Marcos Witt que decía que a él le gustaba el bajo, boom, 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 y hay el que le gusta la música bajita, y vamos a buscar lo que a nosotros nos gusta, ¿ok? Pero cuando nosotros estamos en esa onda, estamos recibiendo de todo el mundo, pero no de la fuente, ¿ok? Hay mucha influencia. Y hemos caído en una vagancia espiritual, Amén. lamentablemente producto de la misma inmadurez, de la misma búsqueda y de las distracciones que hay hoy en día dentro del cuerpo de Cristo, porque lamentablemente muchos ministerios, muchos hombres y mujeres de Dios, ¿ok?, han impulsado al pueblo a depender de lo que ellos dicen y a estar involucrados en tantas cosas, ministerialmente hablando, que al pueblo no le queda tiempo para nada. Yo trabajo 8 horas, yo me levanto a las 4 de la mañana para la oración, yo me voy a las 8 de la mañana a trabajar, yo llego a las 6 de la tarde, baño a mis hijos, corro para la iglesia, los dejo en un babysitter. Y muchos lamentablemente hemos experimentado ese corre-corre a diario en alguna etapa de nuestra vida. Así es. Que no nos ha quedado tiempo de respirar. Y por muchos años. ¿Cómo te va a quedar tiempo de buscar? Cuando esto es primero. Yo siempre digo, yo he estado en 3 iglesias y de la que estoy ya no me voy. Porque la tuya. Ya no me voy, nadie me saca, ¿ok? Entonces, ¿qué ha sucedido? Para mí todas han sido un aprendizaje. Así es. Todas son experiencias. Yo soy lo que soy hoy en día, primeramente por la gracia de Dios, pero producto de todo lo que he aprendido. Mi esposo tiene un dicho: ve todo lo que sucede, aplica lo bueno y lo malo, apréndetelo también para que no lo hagas. Pero de una de las iglesias aprendí que yo tenía que leer la palabra todos los días, en la iglesia en que me convertí. Y estábamos en esta iglesia, hablábamos anoche, nosotros 3 nos convertimos y parte de nuestro liderazgo de hoy en día viene de esa iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque esos pastores nos enseñaron a buscar de la palabra. En la oración en la madrugada se leía la palabra. En toda la semana nos daban una guía de lectura bíblica que cubría leer la Biblia en todo un año. Y teníamos supervisores, mentores que nos ayudaban. Se sentaban con nosotros como líderes para decir y compartir qué habíamos aprendido nosotros de eso. Era un tiempo como más de tú a tú. Ahora yo te pregunto. Y dame un segundito, porque es importante. Sí. En esa iglesia, y yo los honro a los pastores Díaz, porque de verdad impartieron sobre muchísimas almas. Crearon una conmoción. Y yo conozco, levantaron una generación que hoy en día están esparcidas alrededor del mundo, muchos sirviéndole al Señor para la gloria y la honra de Dios. Amén. Pero nos implantaron palabra, nos implantaron radicalismo, nos implantaron seriedad, nos implantaron entender que servirle a Dios es un privilegio. Hemos estado en iglesias donde hemos conocido otras áreas, el mundo espiritual, la intercesión, la guerra espiritual. Yo honro a los pastores Maldonado, yo en mi caso personal,
¿Por qué? Porque a través de ellos pude conocer lo que es intercesión, sanidad interior, liberación y otras áreas. Pero todo va sumando, todo va sumando, todo va sumando a ser lo que somos hoy en día. Amén. Así es. Y yo creo que hoy no es como antes. La gente no ha captado, o sea, la gente de ahora no capta o no ha captado, no hablo en términos generales, sino todo lo que se hacía antes. Nosotros pasábamos todos los días en la iglesia y teníamos hijos y teníamos negocio y teníamos vida personal. Ahora todo el mundo está cómodo, o sea, hay un conformismo, pero es Dios, o sea, es para Dios. Las cosas las hacemos para Dios, no las hacemos para el hombre. Hoy hay problemas porque el hombre mira al hombre. Quiere agradar al hombre. Quiere agradar al hombre. Nosotros no estamos para agradar al hombre, nosotros estamos para agradar a Dios y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. El ego, ¿saben cuál es el problema del ego? Cuando se hace en ministerios que son de perfil alto. ¿Cuánta gente hay que está trabajando en perfil bajo? Todos los intercesores es perfil bajo. Todos los que están al servicio de una iglesia, o sea, los sugieres, la limpieza, el ir a evangelizar. Hay posiciones en la iglesia que son perfil bajo, pero ese perfil bajo es el que mantiene la iglesia. Ese es el que mantiene una iglesia, es el perfil bajo de los siervos de Dios. Como los que están visibles. Y es que todos son importantes, o sea, todo el mundo es importante. Y yo con esto termino mi parte, ¿verdad? Yo personal, lo que quisiera es que no seamos emocionales, que no nos llevemos por una palabra que diga qué bonita. No, lee la palabra, porque cuando tú escuchas un versículo y tú lo lees, va a haber revelación de la palabra y eso nos va a dar afirmación, que es el fundamento básico de nosotros como cristianos, para que no estemos tambaleando, para que no estemos dudando, para que no estemos creyendo que las tormentas nos van a tirar al piso. Dios es Dios, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro proveedor, Dios es el que nos enseña la palabra. No te intimides por alguien que ora bonito, no te intimides por alguien que puede predicar hermoso, porque es el Espíritu Santo el que tiene que estar en cada oración, el que tiene que estar en cada prédica, el que tiene que estar en cada cosa que tú hagas para el Señor. Hasta para un servicio que tú pienses que es pequeño en una iglesia, no hay nada pequeño. Tú estás glorificando el nombre del Señor en todo lo que tú hagas. Aleluya. Y eso es lo importante. No te dejes influenciar por nada ni por nadie. Busca la palabra de Dios. Trata de que el Espíritu Santo esté contigo todo el tiempo. Busca del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar. Él es el que toma tu boca, Pastor Joshua, y que tú empiezas a orar, ¿verdad? Y el Señor está tomando tu boca cuando tú estás predicando. Amén. Es impresionante porque la pastora estaba diciendo algo. ¿Entiende? Hoy en día la condición, la revelación de la palabra, si estás en un lugar que no te motivan a buscar la palabra, tienes que tener cuidado, tienes que huir. Si estás en un lugar que no te motivan a buscar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, huye por tu vida. Huye por tu vida. Porque hoy en día la iglesia habla del Padre y habla del Hijo, pero no quiere hablar del tercero. El pastor decía, escuchó la voz de una voz tercera, y fue la acusación de Jezabel. ¿Qué sucede? La pastora decía, antes lo pasábamos casi toda la semana metido en la iglesia y no sentíamos un descartamiento. Lo que sentíamos era más revelación para afirmar nuestra fe, para caminar hacia adelante.
¿Qué es lo que sucede? Cuando tú dejas al Espíritu Santo fuera de tu vida, automáticamente vas a sentir el desgastamiento sobre tu vida, porque el Espíritu Santo es el consuelo, es tu consejo, es tu dirección, es tu guianza en todo lo que vayas a hacer. Puedes decir, pastor, pero es que yo leo la palabra y yo no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no le está pidiendo al Espíritu Santo como consolador. Ahí está, Espíritu Santo. Como consolador que venga a dirigirte para que el entendimiento y la revelación de la palabra venga sobre tu vida. Amén. Y es algo muy necesitado en nuestra vida. ¿Por qué hoy en día muchas iglesias no quieren invocar el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que te confronta, no en voz alta, que confronta tu corazón. Si yo no invoco el Espíritu Santo y yo quiero controlarte, manipularte, sacarte, usarte, yo no voy a invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando yo comience a invocar al Espíritu Santo, tú vas a formar una relación con Él. Y cuando yo trate de manipular, te voy a decir, espérate, el pastor me está tratando de manipular. El pastor me está tratando de aprovecharse de mi inocencia. Pero el Espíritu Santo te da esa convicción. Cuando tú prendas el internet, si no hay un servicio conectado y quieres conectarte a algo, dices, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cómo escucho? Guíame que todo lo que venga a venir a mi corazón, que no sea tuyo. Si esa persona que tú vas a escuchar está fluyendo a través de la presencia de Dios, ¿entiendes? Porque ese es el problema. Por eso es que la palabra de Dios dice claramente que en los últimos días se levantarán falsos profetas, gente así. Por eso es que la palabra de Dios dice que en los últimos días va a decir, yo no te conozco, hacedor de maldad. Pero tú echaste fuera demonios, yo reprendí, yo liberé, yo hice esto, yo ayudé, yo hice todo esto. Nunca te conocí. Hacedor de maldad. Hacedor de maldad. En otras palabras, maldito, porque trataste de usar mi reino para glorificar tu propio reino. Ahí es donde tenemos que estar atentos, pueblo. El punto de nuestra conversación, el punto de nosotros estar aquí es que no es que estamos tratando de levantar nuestros humos. Es que estamos tratando de que tú puedas estar atento y aprender que yo tengo que confiar en Dios a través de la palabra y a través de una intimidad con Él. Amén. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero que entienda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. Sí, solo uno. Yo creo que el pastor tiene ahí para... algo para compartir. Hace años fue escrito esto, no lo inventé yo. Mire. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Iglesia, no hay otro más que Dios, Jehová de los ejércitos. Usted tiene que ir delante de Él a poner su queja. Usted puede venir delante de mí, pastor, tengo esta necesidad, sí. Dice una canción de don Vicente Fernández, me voy a ir al otro lado. Dice, puedo darte unas cuantas monedas, pero no remediar tu amargura. Bien dicho. Yo como pastor, como persona, puedo darle unas cuantas monedas, pero no voy a remediar tu amargura. Pero si usted pone su queja delante de Dios, tenga la certeza y la seguridad que Él va a calmar aquella amargura que tiene dentro de usted. Amén. Cuando usted se come esta palabra, va a venir revelación, sanidad y sabiduría. Amén. Amén.
Amén. Con esto termino. yo No me quiero- hacen hablar más. Sí. No. Yo voy a decir una sola cosa más que me está poniendo el Señor para que la diga. Y es: pueblo, sal de la comodidad de lo tecnológico. Hoy en día queremos un versículo, Google, y se acabó. Hoy en día hay muchas aplicaciones que te sacan de buscar lo que Dios realmente quiere hablarte, ¿ok? Y meditando en todo esto, siento de decir acerca de todas estas cosas, de la tecnología y todo. Muchas veces vemos aplicaciones que el versículo del día, la palabra del día, ¿y en qué caemos? Inconformismo. Caemos en, I'm sorry, voy a decir lo que siento. Estamos cayendo en leer un horóscopo cristiano. Porque el versículo del día para mí puede no ser el mismo para ti. Tu necesidad no es la misma que la mía. Tu aflicción no es el mismo que la mía. Lo que para ti representa un gozo en este día, para mí a lo mejor yo me gozo contigo, pero no estoy pasando la tribulación que tú estás pasando y me voy a gozar por ti, pero en realidad. Entonces tenemos que reenfocarnos. Amén. Tenemos que poner a un lado las distracciones y empezar a escudriñar la palabra. Así es. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros día a día. Dios directamente quiere hablar a nuestras vidas. Dios directamente quiere darnos una palabra de aliento, de gozo, de fortaleza, confrontarnos en algo. Pero tenemos que dejar la practicidad, la comodidad, la tecnología hasta un punto. Así es. ¿Ok? Y yo quiero es animar al pueblo a eso. O sea, volvamos un poquito a lo que tal vez hacían nuestros padres, a lo que nos tocó a nosotros en nuestro caminar al principio del Señor, que era buscar. Creo que eras tú que hablaba, no, mi cuñado hablaba el jueves, que decía, nos tocaba ir a la concordancia, a buscar dónde estaba el versículo, y anotar y marcar aquí, marcar allá. ¿Por qué? Porque teníamos que conocer la palabra. Saber dónde está situado. ¿Dónde está cada cosa? Hoy en día es muy práctico todo, pero esa practicidad nos está alejando de la fuente real. De la búsqueda. De la búsqueda. ¿Ok? Eso yo los dejo con eso. Y en este momento, y lo más lindo es que, mire, fíjense en cómo es las cosas. Somos 4 pastores juntos en este momento y ninguno andamos con competencia entre uno los otros. Lo que estamos es, ¿cómo puedo decir? Puede Buscando el sonar un bienestar. poquito, buscando el bienestar de muchos, Del pueblo. y también yo estoy aprovechándome del conocimiento y la revelación que Dios le ha dado a ellos para que sea una impartición sobre mi vida, y creo que ellos mismos. Y no estamos en esta, no, porque tiene que ser así, tiene que ser así. No, el punto es el propósito es el reino de Dios, Trabajamos para ello. servirle a Él, amar al prójimo y buscar lo que es la restauración de la iglesia de Cristo en estos tiempos. Amén. Porque son tiempos que estamos pasando de crisis en muchas áreas y serán multiplicadas en muchas áreas. Pero para el que busca a Jehová, todo será, ¿para qué? Para éxito, victoria, gozo y paz. Ahí mismo donde tú estás en este día, si tú quieres decir, ¿sabes qué, Señor? Yo he caído en esos ritmos, yo he caído en el punto porque yo mismo he caído en el ritmo del conformismo. Y quieres decirle, Señor, quiero renovar mi pacto contigo. Y tal vez nunca has confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador.
Y en este momento quieres decirle, Señor, quiero hacer un pacto nuevo contigo, quiero renovarte, te quiero recibir como Padre, quiero recibir a Jesús como mi libertador y quiero recibir al Espíritu Santo como mi consolador. Y en este momento ahí estás. Yo quiero que tú cierres tus ojos y tú repitas esta oración conmigo. Padre Celestial que estás sobre los cielos, en este momento yo vengo renovando un pacto nuevo contigo. Yo vengo declarando que Jesús murió en la cruz por mi libertad. Y al tercer día resucitó. Y así mismo como Él resucitó al tercer día, los dejó el Consolador que es el Espíritu Santo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes dominio, control. Abrimos nuestro camino para que seas tú nuestro Consolador y nuestra alianza. Y Padre, en este momento nos presentamos delante de ti, porque tu palabra dice que nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Pero en este momento yo vengo delante de ti declarando que tú serás mi Abba. Tú serás mi Abba. Y en este momento declaro que tú eres mi todo. Tú serás mi principio y mi fin. Tú serás mi esperanza. Tú serás mi refugio. Te doy las gracias por lo que es la salvación, por ese pacto de amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Te amamos. Te adoramos. Y en este momento las dejo con mi reina. Allí donde te encuentras, quiero pedirte en esta hora. No voy a ministrar a través de ningún versículo bíblico. Muchos versículos han sido dados. Como pueblo de Dios sabemos la responsabilidad, nuestro deber para con Dios en el área de nuestros diezmos y ofrendas. Y sabemos que eso es un mandato de Dios a nuestra vida y que obedecer cada mandato de Dios, como todos los que nos ha dejado, traen bendición y traen rompimiento sobre nuestra vida. El diezmo y la ofrenda no es solamente para que tú recibas recompensa en el área económica. Hay muchas cosas que Dios quiere darte, pero a veces atamos las manos de Dios porque no le damos lo que a Él le corresponde. Y en esta mañana quiero que allí donde te encuentras, si tienes alguna donación para hacer, vas a conseguir en las páginas de internet, tanto del Ministerio Reino de Dios como de House of Fire Ministry, directamente el link donde puedes presionar y dar tu donación. Tus donaciones, como siempre lo decimos, son apreciadas, las valoramos, oramos por cada donación, por cada diezmo y por cada ofrenda para bendecirlo y para que cumpla el propósito en el reino de Dios por el cual ha sido sembrada. Así que bendecimos tu vida y le damos gracias al Señor porque tu generosidad y tu corazón generoso va a traer bendición a ti, pero va a alcanzar a muchos, así como tú has sido alcanzado, y va a bendecir a muchos a través de diferentes medios que tal vez ni conozcamos. Entonces, allí donde estás, solamente haz clic o separa tu diezmo, tu ofrenda o tu donación y hazla llegar a tu congregación para que podamos seguir trabajando en equipo, bendiciendo nuestra vida primeramente y bendiciendo la vida de otros a través de las finanzas dentro del reino. Que Dios te bendiga. Que el Señor es. Muchas gracias por haber estado conectado con nosotros esta mañana. Tuvimos la gran bendición de tener a los pastores López con nosotros, de tener al pastor con nosotros. Creo que hacemos un buen cuarteto. Sí, el próximo tiene que ser el próximo lo vamos a hacer en New Jersey. Lo vamos a hacer en New Jersey.
Mañana nos conectamos, puesto que los pastores López están aquí en Miami. Mañana vamos a tener el servicio de oración, de intercesión, de 5 a 7 de la mañana. Ya me están incluyendo la hora. Entonces son 2 horas que vamos a tener de oración e intercesión mañana todos juntos, de igual forma, para orar por las peticiones, para orar por toda necesidad que hay en el pueblo. Para eso estamos, para servir en esas áreas también. Les agradecemos mucho su asistencia. Gracias a cada uno de ustedes, los que nos están visitando, a las ambas congregaciones. Los amamos, los queremos y nos vemos mañana a las 5 de la mañana. El Ministerio Reino de Dios no está los lunes. Mañana es una excepción para honrar. Vamos a hacerlo de 5 a 6. Para honrar. 5 a 6. Para honrar. Bueno, vamos a hacerlo de 5 a 6 de la mañana. Ambas iglesias se van a juntar. Y creo que eso es todo. ¿Me he olvidado de algo más? Sí, que el pastor Domingo se despida y nos bendecimos. Pastor, sin dar 5 versículos más. Querida congregación, queridas congregaciones, Amén. New Jersey, Amén. Miami, espero a los de New Jersey conocerlos pronto, a los de Miami, Amén. que sea de gran bendición esta semana que viene. Amén. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Usted salga a la calle, no sin antes darle gracias a Dios, porque un nuevo día viene, un nuevo día de esplendor. Mire, he estado orando a través del servicio para que el Señor ponga el sol, porque las niñas quieren ir a la piscina y ya está el sol por ahí. Y las niñas van a ir a la piscina porque se lo merecen, andan de vacaciones. Dios les bendiga, que tengan una linda semana llena de muchas bendiciones. Amén. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Lo amamos. Dios les bendiga. queremos Nos vemos mucho. mañana a 5 de la mañana. 5 de la mañana.